Hola, soy el doctorante de Sor Armando Mirón Rivera y voy a presentar lo que es los principios fundamentos de la bioestadística. La historia de la bioestadística se remonta a principios del siglo XX, aunque anteriormente hubo varios investigadores que intentaron aplicar técnicas estadísticas a la biología. Los avances significativos en esta área se producen a partir del siglo XX. Así pues, a medida que la medicina avanzaba, la necesidad de aplicar métodos estadísticos a la investigación médica se volvía cada vez más evidente. En la década de 1920, Sir Ronald Fisher y Carl Pearson comenzaron a desarrollar técnicas estadísticas para analizar datos biológicos. Fisher, por ejemplo, fue fundamental en la creación de métodos como el análisis de varianza, que resultaron ser herramientas valiosas en la investigación biomédica. Durante la década de los 50, el enfoque en la bioestadística se intensificó especialmente con la creciente importancia de los ensayos clínicos para evaluar la eficacia de nuevos tratamientos. Los estadísticos y biólogos colaboraron estrechamente para diseñar experimentos sólidos y desarrollar métodos estadísticos robustos. Con el tiempo, la bioestadística se ha convertido en una parte esencial de la investigación médica y de la salud pública. Desde el análisis de datos genéticos hasta la evaluación de riesgos epidemiológicos, la bioestadística desempeña un papel importante y clave en la toma de decisiones basadas en evidencia en el campo de la medicina y la biología. En resumen, la bioestadística ha evolucionado a lo largo del tiempo para convertirse en una disciplina crucial que permite a los científicos y médicos entender mejor los datos complejos relacionados con la salud y tomar decisiones informadas que benefician a la sociedad. La bioestadística es la rama de la estadística que aplica métodos matemáticos para analizar datos en biología, medicina y salud pública y permite manejar la incertidumbre y variabilidad inherente a los datos médicos. Si estamos hablando de conceptos fundamentales, hay que definir perfectamente población y muestra. ¿Qué población es el conjunto total de individuos o elementos bajo estudio? Y muestra, subconjunto representativo de la población seleccionado para el análisis. Y las variables, tenemos variables cualitativas y cuantitativas que describen categorías, por ejemplo, las cualitativas, el género. Y las cuantitativas expresan valores numéricos, por ejemplo, el peso. De ahí nuestras distribuciones de frecuencia representan cómo se distribuyen los datos en una muestra. Tablas, gráficos, gráficos de pastel, de barras. Y dentro de esto, las estadísticas descriptivas resume y organiza datos. Medida de tendencia central, medida media, mediana, moda. Medidas de dispersión, desviación estándar, rango. Y entonces la probabilidad e inferencia estadística. En la probabilidad mide la incertidumbre de un evento, valor entre 0 y 1. Inferencia estadística permite generalizar resultados de una muestra a la población. Por ejemplo, prueba de hipótesis H0 nula o H1 alternativa, errores comunes tipo 1, falso positivo, o tipo 2, falso negativo. Y la importancia en ciencias de la salud, la bioestadística diseña estudios clínicos, analiza relaciones entre variables, tomar decisiones basadas de datos confiables. Así pues, la bioestadística es esencial para interpretar datos médicos y tomar decisiones informadas de investigaciones y práctica clínica. Ahora bien, por ejemplo, en el caso de la población y muestra tenemos un ejemplo práctico, estudio sobre la prevalencia de diabetes, donde la población sería todos los adultos de una ciudad, mientras que la muestra serían 500 adultos seleccionados aleatoriamente para el análisis. En las variables, las cualitativas, clasificar pacientes por grupo sanguíneo A, B, AB u O. Cuantitativas, medir la presión arterial de pacientes con miligramos de plomo. Estadística descriptiva. Ejemplo, por ejemplo, calcular la media y desviación estándar del colesterol en sangre de 100 pacientes para identificar tendencias y variabilidad. Ahora, probabilidad, determinar la probabilidad de un paciente seleccionado al azar que
que tenga hipertensión si el 30% de la población presenta esa condición. La prueba de hipótesis, por ejemplo, evaluar si un nuevo medicamento reduce significativamente el nivel de glucosa en sangre comparado con un placebo. Y, por ejemplo, los gráficos y distribuciones, que se puede crear un histograma para visualizar la distribución de edades en un estudio clínico o un diagrama circular para mostrar causas principales de mortalidad. Entonces, estos ejemplos son importantes para conectar los conceptos teóricos con aplicaciones reales en ciencias de la salud. Y bueno, en estadística vamos a hablar sobre la significancia. En estadística se refiere a la probabilidad de que un resultado observado no sea producto del azar. Se utiliza para determinar si una hipótesis nula puede ser rechazada en favor de una hipótesis alternativa, que era lo que platicábamos ayer. Los conceptos clave, a mí me gusta mucho esto de los conceptos. Nivel de significancia alfa es el umbral que se establece para decidir si un resultado es estadísticamente significativo. Valores comunes son 0.05, será el 5%, o el 0.01, que será el 1%. Una significancia del 0.05 significa que hay un 5% de probabilidad de cometer error tipo 1, o sea, rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. El valor pi valor es la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo como el observado, asumiendo que la hipótesis nula es cierta. Si p se considera estadísticamente significativo y se rechaza la hipótesis nula. Ahora, los errores en la inferencia estadística, error tipo 1, error tipo 2, la 1 es rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, y la 2, no rechazar la hipótesis nula cuando es falsa. Ahora, las pruebas estadísticas, para valorar la significancia se usan pruebas como t-de-Student, chi-cuadrado, ANOVA, regresión, entre otras. En resumen, la significancia estadística nos ayuda a evaluar si los efectos observados en los datos son reales o simplemente resultados al azar. En cuestión del diseño experimental, es la planificación estructurada de un experimento para garantizar la validez y confiabilidad de los resultados. Se utiliza básicamente para garantizar la validez, confiabilidad de los resultados, y se utiliza para estudiar la relación causa-efecto entre variables bajo condiciones controladas. Pero aquí lo importante son los elementos clave del diseño experimental. Las variables, que sea variable independiente, dependiente y variables de control. Entonces, los grupos de estudio podrían ser grupos experimentales, grupos control. El grupo experimental recibe la intervención o tratamiento, y el grupo control no recibe la intervención o recibe un placebo para comparar efectos, que era lo que tratamos de platicar anoche. Asignación de participantes puede ser aleatoria o emparejamiento. En este caso, asignar sujetos de manera aleatoria a los grupos para evitar sesgos, y emparejamiento se agrupan sujetos con características similares para minimizar diferencias. En el diseño experimental tenemos diferentes tipos: diseño completamente aleatorio, diseño de bloques aleatorizados, diseño factorial, diseño cruzado. Y ahí en los controles de sesgos tenemos doble ciego, que ni los participantes ni los investigadores saben quién recibe el tratamiento, y enmascaramiento, ocultar información clave para evitar influencias en los resultados. Un diseño experimental bien estructurado permite obtener conclusiones confiables sobre los efectos de una variable en otra. El diseño cuasi experimental es un tipo de diseño de investigación que estudia relaciones de causa y efecto, pero sin la asignación aleatoria de los sujetos a los grupos. Se usa cuando no es posible o ético realizar una asignación completamente aleatoria, lo que puede generar un mayor riesgo de sesgos. Entonces, las características del diseño cuasi experimental es: no hay aleatorización, puede haber un grupo control,
Se utilizan técnicas de emparejamiento o análisis estadísticos para reducir sesgos. Se aplica a contextos naturales como estudios en escuelas, hospitales o empresas. Ahora, los tipos de diseño cuasi experimental podrían ser diseño de series temporales interrumpidas. Se mide la variable dependientes varias veces antes y después de una intervención. Permite analizar tendencias y cambios tras la intervención. O un diseño de grupo control no equivalente. Compara un grupo experimental con un grupo control, pero los grupos no son equivalentes desde el inicio. Se usa en estudios donde no es posible asignar aleatoriamente a los sujetos. Por ejemplo, evaluar el efecto de un programa de actividad física en una escuela comparado con otra escuela sin el programa. O un diseño de cohortes. Se sigue a un grupo de personas que experimentaron una intervención y se compara con otro grupo que no la recibió. Entonces se usa comúnmente en estudios epidemiológicos, por ejemplo, analizar el impacto del consumo de ciertos alimentos a la salud a lo largo del tiempo. Y diseño de caso único o n igual a 1, se estudia un solo sujeto o un pequeño grupo antes y después de una intervención. Ejemplo, evaluar el efecto de una dieta específica en un paciente con una enfermedad metabólica. ¿Qué ventajas tiene esto? Aplicable en entornos reales, útil cuando la aleatorización no es posible, puede proporcionar evidencia útil para la toma de decisiones, y desventajas: mayor riesgo de sesgos debido a la falta de aleatorización. Puede ser difícil establecer una relación causal definitiva y la validez interna puede verse afectada. El diseño cuasi experimental es ampliamente utilizado en ciencias sociales, educación, salud y nutrición, como los experimentos completamente aleatorizados no son viables. Nos podríamos conversar toda la mañana de bioestadística, pero pues bueno, esto es lo que yo he aprendido, lo que entendí y lo que vamos a aplicar en base a lo aprendido. Vamos a aplicar este conocimiento para la tesis. Muchas gracias y gracias por su atención y sus detalles, y nos vemos en la próxima.